El salón de juntas del bufete Mendoza, asociados en el centro de Madrid, se sentía más frío que de costumbre aquella tarde lluviosa de noviembre. Isabel Herrera ajustó su viejo blazer negro, el mismo que había usado para dar clases durante los últimos 8 años en el Instituto Público Cervantes. Mientras observaba cómo su familia ocupaba sus asientos alrededor de la mesa de caoba pulida, a su lado, su primo Alejandro revisaba su Rolex Submariner por 5ª vez en 10 minutos. Vestido con un traje Armani que probablemente costaba más que su salario trimestral. Su prima Carmen no dejaba de grabar con su iPhone último modelo, susurrando comentarios para sus 300,000 seguidores en Instagram sobre cómo estaba a punto de convertirse en significativamente más rica. Los padres de ambos, el tío Rafael y la tía Victoria, irradiaban esa confianza particular que solo el dinero heredado puede comprar. Sentados como buitres elegantes, esperando su festín, Isabel había conducido 3 horas desde Toledo en su Seat Ibiza del 2008 que necesitaba urgentemente una revisión del motor, pero no podía permitírsela con su salario de profesora de historia. Había venido no por la herencia, sino para despedirse del único miembro de la familia que alguna vez la había entendido: su abuelo Emilio Herrera. El magnate naviero que había construido Transportes Herrera desde un único barco oxidado comprado con sus ahorros de marinero después de la Guerra Civil, había muerto hacía una semana. Durante el funeral, mientras todos calculaban mentalmente sus futuras fortunas, Isabel solo podía pensar en las tardes de domingo jugando al ajedrez con él. Las únicas ocasiones en que el viejo lobo de mar parecía verdaderamente en paz. Procedamos con la lectura del testamento, anunció el abogado Mendoza, un hombre menudo con gafas de carey que había servido a la familia durante 40 años. Abrió una carpeta de cuero con el sello de Transportes Herrera, grabado en oro. Don Emilio fue extraordinariamente específico con sus instrucciones. Me reuní con él personalmente hace apenas un mes para confirmar cada detalle. Victoria se inclinó hacia adelante, sus joyas tintineando como campanillas de viento. Emilio siempre fue un hombre de detalles, murmuró. Aunque Isabel sabía que su tía no había visitado al abuelo en los últimos 3 años, excepto para la fiesta de la empresa donde la prensa estaría presente. Rafael asintió solemnemente, adoptando esa expresión de dolor contenido que había perfeccionado para las cámaras. La misma que usó cuando despidió a 200 empleados el año pasado por reestructuración necesaria mientras se compraba su tercer Ferrari. Para mi hijo mayor, Rafael Herrera, y su esposa Victoria, Leo Mendoza, dejo mi colección completa de arte, incluyendo los Picassos, los Dalís y el Goya, además de la casa de verano en Santander con todos sus contenidos. Victoria apretó el brazo de Rafael con tal fuerza que sus uñas perfectamente manicuradas dejaron marcas en la tela italiana. La colección de arte sola valía más de 20 millones de euros. Y la casa de Santander era una mansión de 15 habitaciones frente al mar Cantábrico. Para mi nieto, Alejandro Herrera, continuó el abogado. Y Alejandro se enderezó como un soldado en revista. Dejo Transportes Herrera y todos sus activos operativos, con la condición de que mantenga los niveles actuales de empleo durante al menos 1 año. Alejandro se levantó de un salto, golpeando la mesa con las palmas. Lo sabía, abuelo. No te defraudaré. Transportes Herrera llegará a nuevas alturas bajo mi liderazgo. Ya estaba sacando su teléfono.
probablemente para actualizar su LinkedIn antes incluso de que terminara la lectura. Para mi nieta Carmen Herrera. Mendoza ajustó sus gafas. Dejo el ático en el barrio de Salamanca y el yate Aurora, actualmente atracado en Puerto Banús. Carmen chilló de alegría. Un sonido agudo que hizo que Isabel se estremeciera. El ático del abuelo. Dios mío. Son 400 metros cuadrados con terraza, y el Aurora mis seguidores van a morir de envidia. Esto es mejor que ganar la lotería. Ya estaba calculando cuántas fiestas podría organizar. Cuántas fotos conseguiría desde la cubierta del yate. Cuántos likes acumularía. El abogado Mendoza se aclaró la garganta y se volvió hacia Isabel. Ella sintió como todos los ojos se posaban en ella con una mezcla de curiosidad y desdén. La profesora pobre. La oveja negra que había rechazado un puesto ejecutivo en la empresa familiar para enseñar a adolescentes desinteresados sobre la guerra civil y los reyes católicos. Y para mi nieta Isabel Herrera, Dio Mendoza. Sacando un sobre amarillento del fondo de la carpeta. Don Emilio, deja esto. Isabel tomó el sobre con manos que intentó mantener firmes. Su nombre estaba escrito en la caligrafía temblorosa del abuelo. Dentro había un único boleto de tren Barcelona-Perpiñán. Segunda clase. Salida en 72 horas. El silencio en la sala duró exactamente 2 segundos antes de que Alejandro estallara en carcajadas tan fuertes que tuvo que agarrarse el estómago. Un billete de tren, en serio, en segunda clase. Dios mío, esto es patético incluso para ti. Isabel. Carmen ya había enfocado su cámara en el rostro de Isabel. Esto es épico. Chicos, mi prima la intelectual recibe un billete de tren mientras nosotros nos llevamos millones. Isabel. Diálogo para mis seguidores. Tu cara ahora mismo es un meme esperando suceder. Isabel permaneció en silencio, estudiando el billete. Había algo más, aquí. Podía sentirlo en sus huesos. Su abuelo nunca hacía nada sin propósito. Especialmente algo tan específico como esto. Siempre fuiste demasiado sentimental para los negocios, declaró Rafael con esa voz condescendiente que usaba en las juntas directivas. Emilio respetaba tu decisión de enseñar. Supongo. Pero al final del día, los negocios son para quienes entienden de números, no de libros polvorientos. Victoria añadió con falsa dulzura. Quizás es su forma de darte unas pequeñas vacaciones. Querida, Perpiñán es encantador en esta época del año. Podrías visitar algunos museos. Ya sabes. Cosas de profesores. Hay una carta adicional. Intervino Mendoza, que debe ser abierta solo al llegar al destino indicado en el billete. Alejandro resopló. ¿Qué va a decir? Disfruta del viaje. Sentimos que seas pobre. La risa llenó la sala. Pero Isabel guardó cuidadosamente el billete en su bolso. Recordó la última partida de ajedrez con su abuelo, 2 semanas antes de su muerte. Había estado extrañamente sereno, moviendo las piezas con una intención que iba más allá del juego. Isabel, le había dicho, mientras movía su alfil a una posición aparentemente sin sentido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre heredar y merecer? Ella había pensado cuidadosamente antes de responder. Heredar es recibir lo que otro deja. Merecer es comprender por qué te lo dejan. El abuelo había sonreído entonces. Una sonrisa genuina que raramente mostraba. Exacto. ¿Y tú? Mi niña, querida.
Eres la única en esta familia que merece entender la verdad. Cuando llegue el momento, confía en mí, aunque parezca que te he abandonado. Ahora, sosteniendo ese billete de tren mientras su familia celebraba sus millones, Isabel entendió que este era el momento del que hablaba. Se levantó, recogió su viejo bolso de cuero y caminó hacia la puerta. ¿Ya te vas?, preguntó Carmen, sin levantar la vista de su teléfono. Supongo que tienes que volver a calificar exámenes o algo igual de deprimente. Tengo un tren que tomar, respondió Isabel simplemente. Mientras salía del bufete, escuchó a Alejandro decir: apuesto a que ni siquiera puede pagar el hotel cuando llegue allá. Las risas la siguieron hasta el ascensor. Pero Isabel no las escuchaba realmente. Estaba pensando en el tablero de ajedrez, en las piezas que parecían sacrificadas, pero que en realidad estaban siendo posicionadas para algo mucho más grande. 3 días después, Isabel estaba en la estación de Sants en Barcelona, esperando el tren regional a Perpiñán. Su cuenta bancaria mostraba 623 euros. Y el alquiler de su pequeño apartamento en Toledo vencía en una semana. Había dejado planes de clase detallados para el profesor sustituto y había empacado solo una pequeña maleta con lo esencial. Sus colegas pensaron que había perdido la cabeza cuando pidió 3 días libres con tan poca antelación. Pero después de 8 años sin faltar un solo día, la directora no pudo negarse. El tren era viejo y traqueteaba sobre las vías mientras subía hacia los Pirineos. Isabel compartía compartimento con una familia francesa que discutía animadamente sobre dónde cenar esa noche y un hombre de negocios alemán que no despegaba la vista de su laptop. Ella sacó el diario de su padre Miguel, muerto cuando ella tenía 16 años. Miguel había sido el hijo menor, el responsable, el que nunca causaba problemas. Había trabajado en la sombra de Rafael toda su vida, haciendo el trabajo real mientras su hermano mayor recibía el crédito. La última entrada del diario, escrita el día antes de su muerte por infarto, decía: Isabel me preguntó hoy si soy feliz. No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a tu hija que elegiste la seguridad sobre la verdad, que tu padre tiene secretos que podrían cambiarlo todo, pero que eres demasiado cobarde para enfrentarlos? Ella es más valiente que yo. Espero que algún día descubra lo que yo nunca me atreví a buscar. Isabel había leído esa entrada cientos de veces sin entenderla completamente. Ahora, mientras el tren cruzaba la frontera francesa, comenzaba a sospechar que estaba a punto de descubrir exactamente a qué se refería su padre. Perpiñán apareció bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Isabel bajó del tren con su pequeña maleta, sin saber exactamente qué hacer a continuación. Pero mientras caminaba por el andén, vio a un hombre mayor elegantemente vestido, sosteniendo un cartel con su nombre. «Mademoiselle Herrera», preguntó en español con acento francés. «Soy Claude Dubois. Su abuelo arregló todo hace varios meses. Por favor, venga conmigo». Isabel lo siguió, demasiado sorprendida para hacer preguntas. El hombre la condujo a un Mercedes negro que parecía recién salido del concesionario. «Disculpa». Finalmente, encontró su voz mientras se alejaban de la estación. «¿A dónde vamos exactamente?» «Al Côteau Montmorency». «Por supuesto», respondió Claude como si fuera lo más obvio del mundo. «A 1 hora de aquí. En los viñedos. Madame la está esperando». Madame Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién es Madame Claude?». La miró por el espejo retrovisor con algo parecido a la compasión. «Creo, Mademoiselle, que es mejor que ella misma se lo explique».
El viaje por las carreteras serpenteantes del sur de Francia fue surrealista. Pasaron por pueblos medievales donde el tiempo parecía haberse detenido, por viñedos que se extendían hasta el horizonte, por colinas cubiertas de lavanda, aunque no era la temporada. Isabel intentó procesar lo que estaba sucediendo, pero nada tenía sentido. Su abuelo nunca había mencionado propiedades en Francia. Nunca había hablado de viajes aquí. Nunca había dado ninguna indicación de conexión con este lugar. Cuando el château apareció al final de un camino bordeado de cipreses centenarios, Isabel tuvo que contener la respiración. Era magnífico en una forma discreta y elegante. 3 pisos de piedra color miel que brillaba bajo el sol de la tarde, con torres en las esquinas y terrazas que miraban hacia viñedos interminables. No era ostentoso como las propiedades de Rafael, sino que tenía una elegancia atemporal que hablaba de siglos de historia. Claude detuvo el coche frente a las enormes puertas de roble. Antes de que Isabel pudiera moverse, las puertas se abrieron y apareció una mujer. Tenía unos 70 años. El cabello plateado, recogido en un moño elegante, vestida con un simple vestido de lino azul que de alguna manera la hacía ver más regia que todas las joyas de Victoria. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Isabel en seco, el mismo azul acerado del abuelo Emilio. La misma intensidad. La misma inteligencia aguda. La mujer bajó los escalones lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Isabel. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió sus manos y tomó las de Isabel con un agarre sorprendentemente fuerte. «Isabel», dijo en español, perfecto, pero con un ligero acento francés. «Soy Marie-Claire Herrera, tu abuela». El mundo de Isabel se inclinó sobre su eje. Tuvo que agarrarse de las manos de la mujer para no caer. «Eso es imposible». Susurró. «Mi abuela Carmen murió antes de que yo naciera. El abuelo nunca se volvió a casar». Marie-Claire sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. «Tu abuela española sí murió, querida, pero yo he estado aquí, esperando este momento durante más de 30 años. Ven, hay mucho que explicar y poco tiempo para hacerlo». El interior del château era aún más impresionante que el exterior, pero de una manera cálida y acogedora. No como un museo, sino como un hogar que había sido amado durante generaciones. Marie-Claire la condujo a un salón donde las paredes estaban cubiertas de fotografías. Isabel se acercó a ellas con piernas temblorosas. Ahí estaba su abuelo, joven y guapo, en un uniforme de marina mercante. Ahí estaba otra vez, un poco mayor, de pie junto a Marie-Claire, frente a una pequeña iglesia, ambos radiantes de felicidad. Fotos de Emilio trabajando en los viñedos, riendo en cenas familiares, sosteniendo a un bebé que, «Ese es mi padre», jadeó Isabel, señalando la foto. El bebé en brazos de Emilio era inequívocamente Miguel. Marie-Claire asintió. «Tu padre nació aquí, en Yestecuteau, en 1968. Fue registrado en España algunos meses después, pero sus primeros meses de vida fueron en estas habitaciones». Isabel se dejó caer en un sofá, su mente dando vueltas. «No entiendo nada. ¿Cómo es esto posible?» Marie-Claire sirvió 2 copas de vino de una botella polvorienta y se sentó junto a ella. «Tu abuelo y yo nos conocimos en 1951. Él había venido a Marsella a comprar su primer barco verdadero. No ese cascarón oxidado con el que comenzó,
sino algo que pudiera hacer rutas comerciales reales. Mi padre tenía un pequeño astillero y yo trabajaba en la oficina. Llevando los libros, Emilio entró una tarde de julio, todo orgulloso y decidido, con su francés terrible y sus grandes sueños. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. Nos enamoramos inmediatamente. Era inevitable, como la gravedad. Nos casamos en secreto 6 meses después, porque mi padre nunca habría aprobado que me casara con un español sin fortuna. Comenzamos aquí, con nada. Solo 10 hectáreas de viñas viejas que compramos con todo lo que teníamos. Emilio iba y venía entre Francia y España, construyendo su empresa de transporte mientras yo desarrollaba el viñedo. Pero entonces se casó con mi abuela Carmen, dijo Isabel, tratando de encajar las piezas. Marie Claire suspiró. En 1955, Carmen era la hija de uno de los hombres más ricos de España. Su padre tenía astilleros, contactos, todo lo que Emilio necesitaba para hacer crecer su empresa. Fue un matrimonio de negocios. Me lo explicó, llorando. Iba a divorciarse de mí, a hacer lo correcto. Pero entonces descubrimos que yo estaba embarazada de tu tío Henry. Tengo un tío francés, la cabeza de Isabel daba vueltas. Henry. Sí. Y después vino tu padre, Miguel, y tu tía Isabelle, por quien llevas el nombre. Marie Claire se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los viñedos. Emilio no pudo elegir. Me amaba, pero también amaba lo que estaba construyendo en España, y tal vez, de una manera retorcida, también llegó a amar a Carmen, así que mantuvo ambas vidas, completamente separadas. Una familia en España que conocía el mundo, y una familia en Francia que nadie conocía. Durante más de 60 años, Isabel apenas podía creerlo. Venía cada octubre, confirmó Marie Claire. Me completó. En España decía que eran viajes de negocios, revisando rutas comerciales, reuniéndose con clientes. Pero aquí era solo Emilio, no el magnate, no el patriarca autoritario. Solo un hombre que amaba la tierra y el vino y una vida simple. Marie Claire volvió al escritorio antiguo y sacó una carpeta gruesa. Domaine Herrera es ahora uno de los viñedos más exitosos del Languedoc. Producimos 3 millones de botellas al año. Exportamos a 30 países. Los restaurantes con estrellas Michelin compiten por nuestras cosechas. Valor estimado actual 62 millones de euros. Puso la carpeta frente a Isabel. Y según el testamento de Emilio, registrado aquí en Francia hace 30 años y actualizado anualmente, todo es tuyo. Isabel casi dejó caer su copa de vino. ¿Qué por qué yo? ¿Por qué no Henriot? Porque eres la única que lo merece, interrumpió Marie Claire. Henry ha administrado el viñedo maravillosamente, pero tiene su propia fortuna. Isabel es una doctora exitosa en París. Miguel. Su voz se quebró ligeramente. Tu padre era el más parecido a Emilio, pero murió antes de que pudiera recibir su herencia. Los hijos de Henry, tus primos Margot y Louis, están bien cuidados. Pero tú, Isabel, tú eres diferente. Marie Claire encendió una laptop antigua y puso un video. El abuelo Emilio apareció en la pantalla, grabado en lo que Isabel reconoció ahora como el estudio del Chateau. Se veía más relajado de lo que ella lo había visto nunca.
vestido con una simple camisa de lino en lugar de sus habituales trajes de 3 piezas. Mi querida Isabel, comenzó, y su voz tenía una calidez que nunca usaba en España. Si estás viendo esto, significa que confiaste en mí lo suficiente para tomar ese tren. Bien, siempre fuiste la única que me visitaba sin agenda oculta. Solo querías jugar al ajedrez y hablar de historia. Nunca pediste dinero. Nunca pediste favores. Nunca pediste un puesto en la empresa. Solo pediste mi tiempo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Se inclinó hacia la cámara. Tus primos en España obtuvieron exactamente lo que siempre me mostraron, que valoraban la apariencia del éxito. Pero las apariencias, mi niña, son el mayor engaño de todos. Transportes Herrera está al borde de la quiebra. He estado moviendo dinero, ocultando pérdidas, manteniendo la fachada. Pero la empresa está podrida desde el núcleo. Alejandro heredará un desastre que explotará en sus manos dentro de 6 meses. Máximo. Isabel jadeó. Su abuelo continuó. El ático de Carmen tiene 3 hipotecas que vencen el próximo año. El yate es alquilado. Y el contrato termina en 2 meses. La casa de Santander que Rafael tanto codiciaba, el banco la posee en un 80%. La colección de arte, la mitad son reproducciones. Vendí los originales hace años para mantener a flote la empresa. Les di exactamente lo que me mostraron, que merecían ilusiones doradas que se convertirán en cenizas en sus manos. El Emilio en la pantalla sonrió. Y era una sonrisa que Isabel nunca había visto traviesa. Casi infantil. Pero aquí, en Francia, construí algo real. Con Marie Claire. Con mis hijos franceses. Construí algo basado en la tierra. En el trabajo honesto. En el amor verdadero. El viñedo no solo es rentable. Es una de las joyas del vino francés. Tu primo Henry lo ha administrado brillantemente. Está esperando conocerte. Por cierto, es un buen hombre. Nada que ver con Rafael. Tu herencia no es solo el dinero. Isabel, es la verdad. La verdad sobre quién era realmente. Sobre la familia que nunca conociste. Sobre el legado real que construí. En España fui Emilio Herrera el magnate. Aquí fui simplemente Emilio. Y fui feliz. Quiero que tengas esa felicidad. Esa verdad. Esa autenticidad que yo solo pude vivir a medias. Se acercó aún más a la cámara. Un consejo final. Mi querida, en aproximadamente un mes, Alejandro te llamará. Estará desesperado, humillado, quebrado. Sé más amable con él de lo que él fue contigo. Enséñale lo que yo nunca pude enseñarle, que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que eres. Y recuerda, en el ajedrez, como en la vida, el sacrificio de la reina a veces es necesario para ganar la partida. Jacquemat, mi niña querida. La pantalla se oscureció. Isabel estaba llorando sin darse cuenta. Las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Marie Claire la abrazó. Y fue como ser abrazada por la abuela que nunca tuvo. «Hey, Marsh», susurró Marie Claire. «Ven a conocer a tu familia». Las siguientes 3 semanas fueron una revelación continua. Henry resultó ser una versión más amable y más sabia de su padre Miguel. Sin la amargura de vivir bajo la sombra de Rafael. Era enólogo. Había estudiado en Burdeos. Y conocía cada cepa del viñedo como si fueran sus hijos.
Su esposa, Sylvie, era profesora de literatura en la universidad local, y recibieron a Isabel como si hubieran estado esperándola toda su vida. Los primos Margot y Louis eran todo lo que Alejandro y Carmen no eran. Margot era sommelier en París, trabajando en un restaurante con 3 estrellas Michelin, ganándose su propio camino sin depender del apellido familiar. Louis era ingeniero agrónomo, innovando en técnicas de viticultura sostenible. Ambos hablaban español. Habían estado esperando conocer a su prima española durante años. El abuelo hablaba de ti constantemente, le dijo Margot mientras caminaban entre las hileras de vides una mañana brumosa. Decía que eras la única que había heredado el verdadero espíritu herrera, el espíritu de construir algo significativo, no solo acumular riqueza. Luis añadió, nos enseñó tu foto. ¿Sabes? La tenía en su estudio. Decía que eras profesora, que habías elegido educar mentes jóvenes en lugar de contar dinero. Estaba tan orgulloso. Isabel aprendió sobre el vino, sobre la tierra, sobre el delicado equilibrio entre tradición e innovación que había hecho del Domaine Herrera un nombre respetado en el mundo del vino. Pero más importante, aprendió sobre su abuelo, el hombre real detrás de la máscara del magnate. Aquí cocinaba, reía, trabajaba con sus manos durante la cosecha. Aquí había enseñado a Henry y a Miguel a podar las vides. Había leído cuentos a Margot y Louis. Había bailado con Marie Claire en las noches de verano. Era dos personas diferentes, le explicó Henry una noche mientras cenaban en la terraza. En España era el tiburón, el hombre de negocios despiadado que construyó un imperio. Aquí era Papa, que se levantaba al amanecer para revisar las vides, que conocía a cada trabajador por su nombre, que lloraba de alegría con cada buena cosecha. La llamada de Alejandro llegó exactamente 28 días después de la lectura del testamento. Isabel estaba de vuelta en su pequeño apartamento en Toledo. Había vuelto a sus clases, pero todo había cambiado. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones sobre su futuro, pero por ahora mantenía su doble vida como su abuelo había hecho, aunque por razones muy diferentes. Isabel. Soy Alejandro. La voz al otro lado del teléfono había perdido toda su arrogancia habitual. Necesitamos hablar. Isabel se sentó en su vieja silla de cocina, la misma donde había corregido miles de exámenes. Te escucho. Todo es mentira. Todo. La empresa está en quiebra total. Los auditores encontraron todo lo que el abuelo había estado ocultando. Debo millones en impuestos. Papá perdió la casa de Santander. El banco la embargó ayer. A Carmen le quitaron el ático esta mañana. El yate nunca fue nuestro. Mamá tuvo que vender sus joyas para pagar al abogado de papá. Estamos arruinados. Isabel. Completamente arruinados. Isabel cerró los ojos. A pesar de todo, no sentía satisfacción, solo tristeza por el desperdicio de todo. Lo siento. Alejandro. No. No lo sientes. Y no deberías. Fuimos horribles contigo. Nos reímos de ti. Te tratamos como si fueras menos que nosotros, porque elegiste ser profesora. Su voz se quebró. El abuelo te dejó algo real, ¿verdad? Algo más que ese billete de tren. Sí, respondió Isabel simplemente. Me dejó algo real. Hubo un largo silencio. Luego Alejandro dijo, me alegro, de verdad.
Eres la única de nosotros que realmente lo amaba. Los demás solo amábamos su dinero. Al día siguiente, Isabel llamó a Alejandro con una oferta a dirigir la distribución española de los vinos Domaine Herrera. Salario justo. No participación en la propiedad. Pero una oportunidad de reconstruir su vida con trabajo honesto. Alejandro aceptó sin dudarlo. La humildad forzada había hecho maravillas por su carácter. Carmen fue más difícil de convencer. Su orgullo herido era más profundo. Pero después de semanas durmiendo en el sofá de una amiga, finalmente aceptó un puesto en marketing. Sorprendente. Cuando dejó de venderse a sí misma y comenzó a vender un producto real con historia real. Demostró ser brillante. Sus contactos en redes sociales, cultivados durante años de vida superficial, resultaron valiosos cuando se usaron para algo sustancial. Rafael y Victoria desaparecieron en la oscuridad de la clase media, mudándose a un pequeño piso en las afueras de Madrid. Rafael encontró trabajo como contable en una empresa mediana. Victoria, quien no había trabajado un día en su vida, tuvo que emplearse en una tienda departamental. No hablaban con Isabel, pero Alejandro reportaba que parecían más unidos que nunca, forzados a depender el uno del otro en lugar del dinero que siempre los había separado. Un año después de aquel día en el bufete, Isabel estaba de pie en la terraza del Chateau, mirando las vides que se preparaban para la cosecha. Seguía enseñando, pero solo 3 días a la semana. Había negociado un acuerdo con su escuela, clases concentradas durante el año escolar. Veranos libres para estar en Francia. Sus estudiantes estaban fascinados por su profesora, que resultó ser dueña de un viñedo francés. Y ella usaba su experiencia para hacer la historia viva para ellos, conectando el pasado con el presente de maneras que nunca antes había podido. Henry se acercó a ella con 2 copas de la nueva cosecha. «¿Sabes?», dijo mientras brindaban. «Papá siempre decía que el mejor vino viene de las vides que han sufrido un poco. El estrés las hace profundizar sus raíces. Buscar agua y nutrientes más abajo las hace más fuertes, más complejas». Isabel sonrió. «Es una metáfora sobre la familia, tal vez». Henry se encogió de hombros con esa manera tan francesa. «O tal vez solo es sobre el vino. Con papá». Nunca se sabía. Esa noche, durante la cena familiar con Marie Claire, Henri, Sylvie, Margot y Louis, Isabel abrió la última botella que su abuelo había producido personalmente. La etiqueta decía Heritage 2023 y debajo, en su letra temblorosa para Isabel, quien entendió que la mejor herencia no es lo que recibes, sino lo que te confían para continuar. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos franceses, pintando el cielo de dorados y púrpuras, Isabel entendió completamente la última lección de su abuelo. Había vivido 2 vidas porque no pudo elegir entre el amor y la ambición, entre la autenticidad y el éxito. Pero le había dado a ella la oportunidad de unir ambos mundos, de vivir una vida completa y verdadera. El billete de tren, que todos habían considerado una broma cruel, no era el premio de consolación. Era la llave a la verdad. La invitación al juego real que se había estado jugando en un tablero diferente, en un país diferente, en un idioma diferente. Y ella, la profesora de historia que todos subestimaron, era la única que su abuelo había considerado digna de conocer todas las piezas.
Alejandro ahora manejaba la distribución española con una dedicación que nunca había mostrado cuando creía que el éxito era su derecho de nacimiento. Carmen había convertido las redes sociales del Domain Herrera en una historia de éxito, contando la verdadera historia del viñedo con una autenticidad que nunca había tenido cuando solo se promocionaba a sí misma. Incluso habían comenzado a reconstruir una relación como familia real, no como competidores por una herencia. Isabel pensó en sus estudiantes en Toledo, en cómo les enseñaba sobre las capas de la historia, sobre cómo la verdad a menudo está enterrada bajo versiones oficiales de los eventos. Ahora vivía esa lección. La historia oficial de la familia Herrera, la que el mundo conocía, era sobre un magnate naviero viudo que construyó un imperio, pero la historia real era sobre un hombre dividido entre dos mundos, dos amores, dos verdades, y sobre cómo al final eligió confiar la verdad completa a la única persona que nunca le había pedido nada, excepto su tiempo y su autenticidad. Marie Claire se acercó a ella en la terraza. A sus 74 años, seguía siendo elegante y fuerte. Una mujer que había esperado décadas para que su historia fuera reconocida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, tomando el brazo de Isabel. Emilio siempre decía que el dinero era solo una herramienta. Lo importante era lo que construías con él. En España, construyó un imperio que se derrumbó en el momento en que él no estuvo para sostenerlo. Aquí, construyó una familia y un legado que continuará por generaciones. Y me eligió a mí para unir ambos mundos, murmuró Isabel. No solo para unirlos, corrigió Marie Claire, para redimirlos, para tomar lo mejor de ambos y crear algo nuevo. Eres profesora. Isabel, enséñale al mundo que el éxito verdadero no se mide en euros o en likes de Instagram, sino en la autenticidad de lo que construyes y en el amor que cultivas. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el Languedoc, Isabel Herrera, profesora de historia convertida en heredera de verdades ocultas, entendió que su abuelo no le había dejado solo un viñedo o una fortuna. Le había dejado una misión: vivir la vida completa y auténtica que él nunca pudo vivir. Unir las familias que él había mantenido separadas y demostrar que el verdadero poder no está en lo que ocultas, sino en lo que te atreves a revelar. El último movimiento en el tablero de ajedrez no había sido el billete de tren. Había sido confiar en que ella sabría qué hacer con la verdad una vez que la descubriera. Y mientras brindaba con su familia francesa, su verdadera familia, Isabel supo exactamente cuál sería su próximo movimiento. No sería la reina poderosa que se movía por todo el tablero. Sería el peón que llegó al final y se transformó en algo que nadie esperaba: una mujer completa, auténtica, uniendo dos mundos con la sabiduría de entender que a veces las herencias más pequeñas son las